Fíjate, ahí largo, ahí largo. Hola, ¿me escuchan? Espero que me estén escuchando. Hola. Bien, vamos a continuar entonces con el estudio que habíamos dejado el miércoles pasado. Vamos a ver, un poquito les quería mostrar el mapa. Este mapa muestra por los lugares que anduvo Pablo en este último momento de su tercer viaje misionero. Ya vamos a entrar en detalle, esto se los muestro para que ustedes tengan más o menos noción de la zona por la cual Pablo terminó con su tercer viaje misionero. Pero vamos a seguir hoy con la última que hace Pablo a Macedonia. Eso lo vamos a leer en el capítulo 20 de Hechos, versículo 2 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Que Dios bendiga su palabra. Pero vamos a ver nosotros que la partida de Pablo de Éfeso marcó el comienzo de sus planes para salir de la región de Grecia, del mar Egeo, hacia Jerusalén. Es posible que al principio deseara ir directamente de Éfeso a Corinto, pero retrasó su viaje para evitar otro contacto doloroso con los corintios. ¿Por qué? Porque justamente la conducta de los corintios le habían traído bastantes dolores de cabeza a Pablo, y lo podemos ver en 2 pasajes en el libro de 2 Corintios capítulo 1 versículo 23. Fíjense que dice allí Pablo: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Y el capítulo 2, versículo 1 dice: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Entonces, para evitar justamente encontrarse de nuevo con los corintios, Pablo no va desde Éfeso a Corinto. Pablo había enviado a Tito a Corinto con una carta y esperaba encontrarse con él en Troas para enterarse de las noticias en cuanto a la iglesia en Corinto. Bien,
Pablo viajó de Troas a Macedonia visitando a las iglesias. Él exhortó, dice acá lo que leímos recién, con abundancia de palabra, dice el versículo 2, a cada iglesia. Probablemente lo que él quería hacer era recolectar la ofrenda para los santos de Jerusalén y dar instrucciones finales a las nuevas iglesias que se habían formado, las que después de la partida de Pablo serían asaltadas por la herejía que se estaba levantando. Más tarde el apóstol hizo referencia a la liberalidad de las iglesias pobres en Macedonia en sus esfuerzos por desafiar a la iglesia de Corinto. Fíjese, vamos a leer unos versículos ahí en 2 Corintios 8. En 8.1 en adelante dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esto le está escribiendo, ¿no es cierto?, Pablo a los Corintios. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo quería, mediante este mensaje a la iglesia de Corinto, inspirarlo a los corintios para que ellos vieran también el amor de los hermanos de Macedonia en ofrendar para los hermanos de Jerusalén. Entonces, aparentemente no tenía la misma respuesta que las iglesias de Macedonia en Corinto. Bien, vamos a seguir. Lucas dedica solo una cláusula a la última visita de Pablo a Macedonia y a Acaya. Eso lo vimos ahí en el versículo 2 y 3 que leímos recién de Hechos 20. Menciona que Pablo pasó 3 meses, dice, en Grecia, que fue durante el invierno. No indica ninguna ciudad en particular y solo la menciona por su nombre antiguo, Grecia, en vez de usar el título romano que era Acaya en el versículo 2. Es probable que Pablo encontrara hospedaje en la casa de Gallo, en Corintio. Esa referencia la podemos ver nosotros en Romanos 16:23, y que escribiera la epístola a los romanos durante los 3 meses que estuvo allí en Grecia. Después de años de lucha con los judaizantes, que enseñaban que los gentiles debían mantener las costumbres de Moisés, Pablo expresó la doctrina de la justificación por la fe, que la podemos ver nosotros ahí en Romanos 5. Cuando la escribió, estaba anticipando un viaje él allí a Jerusalén que consideraba muy peligroso. Eso Pablo nos nombra ahí en Romanos 15:31. Después de hacer este viaje a Jerusalén, él se propuso visitar Roma y España. También lo podemos ver en ese capítulo 15 de Roma. Para evitar que se le acusara de interés egoísta o deshonestidad en el manejo de los fondos, Pablo pidió que las iglesias que contribuían nombraran delegados para que le acompañaran a llevar el dinero a Jerusalén. Probablemente se debía encontrar en Troas con todos los demás representantes de varias provincias. Vamos a ir con el cuadro que sigue. Los judíos
de Corinto planearon nuevamente atentar contra la vida de Pablo, lo que le obligó a salir antes de lo planeado. Vemos en el versículo 3, ahí habla de las acechanzas, ¿no es cierto? Y el regreso él lo hizo por Macedonia y puede haber pasado algo de tiempo en la provincia de Ilírico. Ahí vemos, ya vamos a ver el mapa nosotros, antes del planeado encuentro en Troas con los demás representantes de las provincias. Es posible que su visita a Ilírico se haya realizado antes del invierno en Corinto. Cuando Pablo regresó por Macedonia, Sópater de Berea y Aristarco y Segundo de Tesalónica, estos nombres que leímos recién, probablemente se unieran al grupo como delegados de las iglesias. Gallo y Timoteo de Derbe, que era de la zona de Galacia, quizá estaban con Pablo, Tíquico y Trófimo, Tíquico y Trófimo pudieron haber llegado a Troas desde Asia antes que Pablo. Una variante que se encontró en dos manuscritos antiguos sugiere que los representantes de la iglesia debían encontrarse con Pablo en Troas. Hubiera sido más natural para los de Asia y Galacia encontrarse con Pablo en Troas en vez de haber estado con él en Macedonia y haber sido enviados a través de Troas antes que él. Eso lo podemos ver ahí en el versículo 5. Quizá Timoteo probablemente estaba con Pablo y fue enviado adelante para encontrarse con los delegados en Troas, mientras Pablo y Lucas se quedaron en Filipos hasta después de la Pascua. La aparición del pronombre en primera persona que figura ahí en el versículo 5 indica que Lucas se puede haber unido a Pablo en Filipos. Ellos permanecieron allí hasta después de los días de los panes sin levadura, dice la palabra. Era aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Su viaje a Troas les llevó 5 días y se quedaron en esa ciudad durante 7 días. Así dice el relato. Bien, vamos a ver ahora el encuentro en Troas. Vamos a leer este pasaje. Pablo en Troas, Hechos 27 al 12. Dice así la palabra. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que ustedes lo pueden ver en las figuritas allí, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Fíjense todo lo que duró la reunión, así que imagínense nosotros que tenemos por ahí una horita. Y ellos demoraron hasta el alba, dice, escuchándolo a Pablo. Bien, pero nosotros podemos ver aquí esto ocurrió
en Troas, un culto de un domingo. El discurso de despedida de Pablo en Troas permite penetrar en la vida de las primeras iglesias compuestas por los gentiles. Pablo había observado la Pascua antes de dejar Filipos en el primer día de la semana, o sea, el domingo. La iglesia se reunió para partir el pan, dice ahí en el versículo 7. Puede ser que el partimiento del pan se refiera a una cena en conjunto o fiesta de amor de la iglesia o a la cena del Señor, o quizás se refiere a ambas cosas. La iglesia pudo haber tenido una cena de camaradería, culminando con la celebración de la cena de recordación, como el Señor lo dijo, ¿no es cierto? Haced esto en memoria de mí. La práctica encontró su precedente justamente en la última cena que tuvo el Señor con los discípulos. Aunque los judíos cristianos se reunían en el día de reposo, o sea, en nuestro sábado, digamos, ese día no tenía ningún significado especial para los gentiles que no tenían los antecedentes de las costumbres judías. Los cristianos convertidos fuera del judaísmo cambiaron espontáneamente el primer día de la semana debido a ser el día de la resurrección del Señor Jesús. Subimos un poquito. Los primeros judíos cristianos continuaron adorando en la sinagoga, por lo tanto seguían observando el día de reposo. Después de la separación entre el judaísmo y el cristianismo, los cristianos eligieron reunirse el primer día de la semana. Vamos a continuar con este relato de Pablo en Troas. Juan 20, 1 y 26 nos registra a nosotros que los discípulos se reunieron el primer día de la semana y que volvieron a reunirse al domingo siguiente. 1 Corintios 16:1 indica que la costumbre allí era reunirse el primer día de la semana. Y aquí lo que vemos nosotros que Pablo pronunció un extenso discurso a los discípulos que se habían reunido allí en Troas. Probablemente Lucas seguía el método romano de reconocer que el día comenzaba al amanecer, por lo que quizá la reunión se celebró el domingo a la noche, y la iglesia en Troas, al igual que en otros lugares, se reunía en un hogar en particular. Y generalmente la habitación más grande siempre era un aposento alto en la casa. Pablo tenía mucho para decir en su último mensaje a la iglesia, por lo tanto se prolongó, dice la palabra, hasta la medianoche. Había muchas lámparas, versículo 8, que brindaban suficiente luz para la sala. Quizá el calor de las lámparas y el prolongado discurso contribuyeron para que este joven, Eutico, que se había sentado en la ventana, dice la palabra, se quedara profundamente dormido, y el que cayó desde el tercer piso. Ahí en el versículo 9 parece decir que Eutico se murió, pero el versículo 10 parece que Pablo descubrió que no estaba muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. No se sabe bien con seguridad si su vida le fue devuelta milagrosamente o si Pablo descubrió que los que lo examinaron primero estaban equivocados en cuanto a la muerte del joven. El discurso de Pablo se interrumpió
solo por un breve periodo. Después que los discípulos se volvieron a reunir, Pablo partió el pan y comió y luego continuó sus instrucciones, dice la palabra, hasta el amanecer. Bien, vamos a ver ahora vamos a leer ahí en Hechos 20, 13 al 16, la partida desde Troas a Mileto. Ya aquí Pablo se despide definitivamente de los hermanos, no los iba a ver más, así que fue un momento muy emotivo, ¿no es cierto?, en el cual los hermanos oraron por el apóstol. Y vamos a leer este pasaje. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés ya en Jerusalén. Así que vamos a ver un poquito el mapa, cómo fueron los movimientos, en este caso, de Pablo. Acá tenemos el mapa. Pablo y sus compañeros habían entonces alquilado un barco en Troas, ahí tenemos donde está Troas, ¿no es cierto?, para que los llevara hasta Licia. Mileto estaba en la zona de Licia, fíjense ahí abajo en el mapa. Bien, Pablo prefirió no subir al pequeño barco en Troas, sino dice que ya que el viaje iba a ser muy agitado para él decide ir por tierra. El barco navegó alrededor de como una península, hay una porción de tierra alrededor, y Pablo se embarcó recién en Asón, que sería, digamos, no lo tenemos bien señal, creo que dice Aso, ahí donde dice Aso, es Asón. El uso de la primera persona plural indica que Lucas también formaba parte de la compañía a bordo del barco. Después que Pablo subió a la nave en Asón, navegaron hacia Mitilene. Ahí podemos ver nosotros Mitilene un poquito más al sur, en una pequeña isla de Mitilene. Al día siguiente partieron hacia Quío y luego a Samos. No tengo registrado Quío, pero vemos Samos donde está, ¿no es cierto? Y finalmente llegaron a Mileto. Pablo pasó de largo a Éfeso deliberadamente para evitar detenerse en Asia, pues quería llegar a Jerusalén lo más rápido posible antes justamente del día, para estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Y vamos a dejar aquí, porque en Mileto, digamos, se produce aquí la despedida de toda esta zona, ¿no es cierto?, por parte de Pablo. Ya vuelve a Jerusalén y luego ya vemos la última parte del libro de Hechos, que es cuando él es encarcelado y es, digamos, llevado, él apela a César y es llevado a Roma. Bien, vamos a ver el próximo miércoles, vamos a ver
la estadía de Pablo en Mileto y sus, digamos, sus instrucciones para todos los líderes de allí de la iglesia de Éfeso, porque en realidad todos los líderes de Éfeso se trasladan a Mileto para escuchar a Pablo por última vez antes de que él regrese a Jerusalén. Muy bien. Seguimos viendo nosotros lo interesante de la misión de Pablo, su deseo de culminar conforme a lo que el Señor le había indicado o tenía en su corazón, ¿no es cierto?, para predicar la palabra, pero vemos que él trata de terminar la misión, trata de culminar su trabajo. Vemos nosotros la amplitud, de acuerdo mirando el mapa, vemos nosotros la amplitud del ministerio de Pablo en llevar la palabra. Y queridos hermanos, realmente Pablo toma esto como una carga y una misión en su corazón para poder llegar a estos lugares en los cuales nosotros podemos ver la tremenda idolatría que había, ¿no es cierto? Y esto es para que nosotros podamos también reflexionar y meditar acerca de nuestra parte en la misión, que es proclamar y hablar de Jesús, transmitir el Evangelio, teniendo nosotros como una misión. Nosotros estamos en un lugar, ¿no es cierto?, como congregación, como iglesia, pero tenemos que entender que la misión no solamente significa salir hacia lugares apartados como lo hizo Pablo, sino también allí en los lugares donde estamos, Dios nos ha puesto para que nosotros vivamos, para que nosotros nos estemos congregando también, podamos ser luz para aquellos que no conocen al Señor. Que podamos ver nosotros la vida de Pablo, y al ver la vida de Pablo podamos ser inspirados para tener ese deseo de poder testificar acerca de Cristo. En realidad, esa es la misión de ser luz y sal, que Cristo sea glorificado por las demás personas. Llegar a que mi vecino, mi familiar, sea el que glorifique a Jesús en su vida. Así que, queridos hermanos, hagamos esta reflexión y mirémonos a nosotros mismos meditando en esto de la misión, de decir yo soy un misionero en el lugar donde estoy, así como Pablo salió a la misión, nosotros también estamos en esta tierra para ocupar nuestro lugar. Muy bien, vamos a orar a Dios. Inclinamos los rostros. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, por ver esta entrega de nuestros hermanos, Señor, en predicar y en hablar de ti, Señor, en poder llevar la palabra a todos estos lugares, desde donde también ha llegado el mensaje del Evangelio en nuestras vidas. Queremos agradecerte por estos hombres entregados, consagrados, Señor, como Pablo, para dar el mensaje. Ayúdanos a nosotros a entender que somos en esta tierra tus representantes, que somos en esta tierra tus colaboradores, Señor, para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad, y llegando al conocimiento de la verdad y al conocimiento de tu persona, también puedan tener paz y bendición en su corazón y en sus hogares. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos en nuestras situaciones difíciles, en nuestras luchas.
Clamamos también en este tiempo por esta pandemia, Señor, que tengas misericordia de esta tierra, misericordia de Argentina, Señor, que tú estés obrando, trayendo, Señor, sanidad y que esta pandemia realmente pueda terminar, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, bendecimos a cada amigo, a cada hermano que está viendo este video y, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú estés obrando conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga ricamente. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo a todos.